Buenos días a todos, gracias por estar. Mi nombre es Federico Gatilavice, soy director general ambiental de Acumar y la idea de esta mesa era empezar a discutir un poco sobre lo que es la industria del reciclado y las diferentes vertientes, los diferentes actores que involucran. Mucho se habla de lo que es la economía lineal a la economía circular, tenemos muchos debates sobre eso, pero acá tenemos sentados a diversos actores que hacen posible que esa economía circular hoy se esté dando con las limitaciones, barreras que hoy tiene, las problemáticas que tienen y desde el punto de levantar el producto reciclable desde las cooperativas hasta las industrias y el tercer sector que está ayudando en esa temática. Así que voy a dejar hablar primero a la gente de la CETEP para que se presenten y muestren su trabajo y después hacia el final vamos a ir redondeando la idea. Lo que vamos a hablar acá es justamente de cómo recuperamos el material y no tanto solo del impacto ambiental, sino que básicamente de la generación de los puestos de trabajo y una industria que tiene un gran potencial, creemos nosotros, hacia adelante. Así que nada más y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Hola. Gracias Federico por invitarnos. Estamos muy contentos de poder ser parte de esta mesa. No siempre fue así que vamos a hacer una presentación que tiene un poco que ver con esto. Acá pasamos. Se llama Residuos, Economía Circular y Economía Popular. Traemos una frase del Papa Francisco, porque es que nos acompaña justamente el que ha puesto un poco el tema de la economía del descarte, un poco en la línea de lo que decía Federico, esto de una economía lineal. Él la pone en evidencia y también poniendo en evidencia esto, que la cultura del descarte no solamente tiene que ver con residuos, sino también con las personas. La frase que dice es: hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad, esa economía mata. Grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Hemos dado inicio a la cultura del descarte. Somos la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores y estamos dentro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Economía Popular. Acá tengo a mi compañero Jorge, él es el que puede explicar perfectamente qué es. Si quieren yo igualmente leo. ¿Querés que lea yo? Lo leo yo. Bien, traemos exactamente acá el concepto de economía popular porque entendemos justamente que es algo que tiene que incluirse dentro de lo que es la economía circular. Pero les contamos un poquito de qué se trata, porque no estamos todos muy al tanto. La economía popular surge cuando los sectores excluidos del mercado laboral crean su propio trabajo. En algunos casos también crean sus propios circuitos de comercialización. No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno que está presente en todos los países del mundo y abarca una gran parte de la población. Si bien es producto de la exclusión que genera el desarrollo actual del capitalismo, la economía popular no está completamente separada de la economía global de mercado. Los puntos de conexión son múltiples y un poco la idea es hablar cuáles son esos puntos de conexión. Economía circular. La entendemos sencillamente como que en una economía circular un residuo, en vez de ir al tacho, se recicla como materia prima para un nuevo producto. Punto de conexión, los cartoneros. Es decir, los cartoneros siempre, los excluidos siempre han hecho todo circular de nuevo, porque recuperar recursos de la basura es justamente el trabajo del cartonero. Ahí tenemos una foto de los compañeros que están trabajando en Lomas de Zamora, que están allá. Justamente, nada, esto creo que son residuos de un boliche, ¿no? Creo que sí. Me la pasaron el otro día. 15% es el porcentaje reciclado que se hace hoy en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Una ciudad donde se puso todo un sistema de recolección diferenciada con inclusión social. Se lo sacamos al gobierno en la lucha directamente, ¿no? Igualmente es un sistema que vemos muy deficiente porque todo lo que se pone a favor de los cartoneros, es decir, los centros verdes, la logística y eso siempre está andando a media máquina, ¿no? Digo, ahí lo ven mucho los compañeros. Pero bueno, es un número nosotros estamos bastante orgullosos de esto, parece poco, después en todo caso acá nos dirán cuáles son las posibilidades, pero estamos seguros que lo hacemos con mucho esfuerzo. Lo importante es esto. Esto es importantísimo, ¿no? Una economía que no incluya a la popular no es circular, porque entendemos que somos los cartoneros los primeros actores porque nos inventamos este trabajo.
somos como el primer eslabón en el tema reciclado, porque hacemos la recolección de la ciudad, puerta a puerta, en la calle, y es importantísimo que estemos en la economía, nosotros nos sentimos parte de la economía circular, ¿no? Lo importante, como vemos acá, hoy por hoy, lo que vemos es, estamos trayendo acá la circunstancia en la que se encuentran la mayoría de los cartoneros, no tanto los de la ciudad, pero por ejemplo los de Lanús, Loma, Almirante Brown, en el que vemos que hay una economía, ¿no? Ahí la vemos así circular en general, porque bueno, circula y porque hay unos que están afuera, y ahí pusimos a los cartoneros, para ser muy gráfico. Estamos muy contentos de estar en esta mesa y entender que la economía circular tiene que tener a los cartoneros adentro, por eso es que estamos acá. Si no, ¿qué tenemos? Si no, tenemos una economía excluyente. Así que apostamos a que la inclusión social verdadera de los cartoneros al trabajo de reciclado. Entendemos que, según los estudios que hemos hecho, junto con colaboración con nuestros propios técnicos que trabajan con nosotros en los centros verdes, ingenieros y el apoyo del gobierno de la ciudad con el que trabajamos, que podemos estimar que el reciclado de los cartoneros, con un sistema que lo apoye por completo, como el que estamos aspirando acá junto con la ACUMAR, es decir, que tenga centros verdes equipados, logística, promoción ambiental y conexión con la industria, porque por eso estamos acá, puede ascender a un 35%. Por lo que estuvimos estudiando, en Suiza, por ejemplo, se recupera hasta casi un 40%, pero queman un porcentaje alto de eso. Nosotros tenemos acá un trabajo de... No lo dice. No lo dice. Bueno, nuestro trabajo es sacrificado, ¿no? No hay día que no recorramos cada ciudad y cada lugar recolectando con nuestras manos el material. Así que hoy nuestro trabajo es incluir verdaderamente a los cartoneros, ¿no? Para llegar a ese porcentaje y también que las cooperativas nuestras tengan la posibilidad de acceder al 35% de esa recuperación. Para eso necesitamos, y por eso estamos acá, ¿no? ACUMAR, incluir verdaderamente a las cooperativas cartoneras para llegar a ese porcentaje por el impacto ambiental. Hoy acá traemos unas fotos de cómo estamos en varias cooperativas que trabajamos en la cuenca Matanza de Riachuelo. Acá tenemos una foto del predio en el que Jorge es el presidente de la cooperativa. ¿Querés contar? Sí, ahí eso es en la localidad de Lanús. Nosotros estamos en el ecopunto de Lanús, un lugar que fue recuperado hace 4 años para un proyecto de reciclado con inclusión social. Ahí ACUMAR aprobó nuestro proyecto y bueno, han pasado cosas en el camino por cambio de gestiones que quedaron frenadas, pero hoy apostamos al crecimiento de ese proyecto inicial, ¿no? Donde entendemos que en la localidad de Lanús tiene que haber un programa de reciclado con inclusión social verdadera para llegar al objetivo que es cuidar la ciudad, cuidar el medio ambiente y que sea inclusivo. Acá tenemos la foto de cómo está el predio allá. ¿Quieren contar? Esta es la parte de nuestro predio cerca de la ribera, digamos Puente La Noria, ubicado más o menos a kilómetro 14 más o menos. Ahí en la parte de nosotros estamos trabajando junto a nuestras compañeras, ahí estamos metiendo por ejemplo nylon, más adelante los chicos no sé si se ve acá, ya están haciendo el cartón, pero bueno, así como ven estamos en la lucha, pero igual le seguimos metiendo ganas porque queremos ir adelante y porque pensamos que la columna vertebral de nosotros es esto, el trabajo. Es algo digno y es algo que nos merecemos, que nos reconozcan como trabajadores. ¿Y en qué condiciones laburan? Y la verdad son condiciones bastante, muy básicas, más que nada, ¿viste? Capaz que a lo mejor, no, yo diría hasta casi insalubres, porque ahí nomás está lo que es el riachuelo, tenemos en un ecopunto que a veces no está tan limpio, que a veces hay mure por demás, pero bueno, así vuelvo un poco a lo mismo, al círculo de trabajo, tenemos que hacerlo igual. Perfecto.
un poco lo que vimos, estamos mostrando la situación como vemos en el resto de las cooperativas. En el predio de Lanús, por lo menos tiene un techo y hay una cinta que no funciona porque no hay trifásica y no se puede trabajar más que, obviamente, a diferencia de Lomas, mucho mejor porque tiene un techo. ¿Sí? Acá en Lomas no tienen un techo, un tinglado en el que le entra la lluvia porque no tiene todas las paredes. Acá, ¿qué tenemos? Compas por allá. Perfecto. No sé si acá vamos bajando, ¿no? La calidad. Acá tenemos a los compañeros que lo ponemos irónicamente, un ecopunto, es un ecopunto casero, el de Carolina. Exactamente. ¿Simón está por acá? No lo veo. Ahí está Simón. Esta es el o sea, tenemos otra ciudad que corresponde a la autoridad, o la que debería estar respaldando la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que es el ecopunto de Morón. Ya terminamos. El ecopunto de Morón. Ahí Simón, desde 2015 que se incendió su predio, que era un predio modelo, están trabajando en... Perfecto. Y el espacio existe, sabemos que está ahí cerca del Palomar, es el ecopunto que está destinado de la Comar para hacer justamente un ecopunto. Mientras tanto, obviamente los compañeros, hoy por ejemplo lograron un gran generador que es el Hospital Posadas, así que bueno, estamos contentos con eso. Y bueno, de algún modo lo que queremos decir es esto, que una economía circular tiene que internalizar al reciclado con inclusión social, con todas estas cuestiones que acabamos de decir. ¿Sí? Ahí tengo a mi compañera, que estamos aprendiendo lo que significa el término externalizar. Pero bueno, todas estas cuestiones se han llamado externalidades en otro momento, pero ahora, hoy por hoy, estamos en esta mesa y estamos entendiendo que es importante el tema de la inclusión social porque son los que efectivamente hacen el reciclado, los cartoneros, ¿no? Y acá pusimos 3 conclusiones, que la economía circular no puede permitir que los históricos sectores excluidos de la industria del reciclado solo reciban ayudas económicas y superficiales que perpetúan esa condición de exclusión. Segundo, tampoco podemos permitir, y nos gustaría que ustedes se comprometan a que la prestación de estos servicios se privaticen. Y un tercer punto es que, bueno, también dependería de la economía circular que el deterioro de estas políticas ambientales y sociales que tanto costó conseguir. Para lo cual, bueno, estamos presentando también acá, les comentamos que existe, no lo vamos a profundizar, pero hemos presentado una ley de envases propia. Para nosotros costó mucho poder ponerla en palabras, entender de qué se trata, interiorizarnos en cuáles son todos los costos que tienen que ver con la industria del reciclado. Siempre estamos más que nada al pie del cañón para cuestiones sociales, pero bueno, estamos ahí metiéndonos un poquito más en tema, y la presentamos en la Cámara de Diputados con la diputada Argumedo y en la de senadores con los senadores Pino Solanas y Abal Medina. ¿Quieres agregar algo más? ¿No? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Luis Picone, yo soy director de la Cámara de la Industria de Reciclados Plásticos. Somos quienes reciben todo ese material que recuperan los recuperadores urbanos y que en general tienen una etapa intermedia entre ellos y la industria, que son los acopiadores, los galponeros, etc.
Como a mí me dijeron que no había que... ¿Cómo? Perdón. Como a mí me dijeron que no iba a haber presentación, dije, bueno, voy a hacer algo práctico, ¿no? Entonces, esto es un envase que dentro de unos minutos va a estar desechado. A partir de ahí tenemos, ¿sí? Esto lo arrugamos y lo tiramos. A partir de ahí hay dos opciones. O esto termina enterrado o en un basural y es basura, o lo recuperamos como recurso, ¿sí? Entonces la industria, ¿qué hace primero? Lo lava, lo clasifica, etcétera, lo muele, ¿sí? Estos son escamas, en este caso de PET, ¿sí? Lo peletiza, estos son los pellets, y fabrica nuevos productos, que pueden ser iguales, o pueden ser bandejas, o algún otro tipo de envase que por acá tenía, ¿sí? Igual o distinto, ¿sí? Lo mismo pasa con esto, con las bolsas plásticas, ¿no? Normalmente que se lo llama nylon, en rigor es polietileno, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Pasa lo mismo, o lo hago un bollo y lo tiro y es basura, o lo recupero, lo acopio y va a la industria, donde la industria lo lava, lo muele, lo peletiza y fabrica otros productos, por ejemplo, un caño, ¿sí? O otras bolsas, ¿sí? Nuevamente, las típicas, por ejemplo, bolsas de residuo, ¿sí? Son fabricadas con material reciclado. Este es el ejemplo práctico de lo que es una economía circular. Algo que ya había cumplido teóricamente su ciclo de vida, se recupera y vuelve al circuito económico. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la economía circular, ¿sí? Y las desventajas de la economía lineal? Una primera desventaja de la economía lineal es que si yo esto lo tiro para fabricar una nueva botella, voy a necesitar nueva materia prima fósil, petróleo, gas natural, ¿sí? Entonces voy a estar extrayendo recursos naturales no renovables. También tengo mayor consumo de energía y mayor emisión de gases de efecto invernadero. Si yo lo reciclo, si yo paso a trabajar en ese círculo, bueno, por supuesto, voy a tener menor consumo de residuos fósiles, ¿sí? Menor consumo de energía para reciclar un producto, mejor dicho, para fabricar 1 kilo, por así decir, de un plástico reciclado contra 1 kilo de plástico virgen, la energía que se consume es del orden del 25-30%. O sea, el ahorro de energía está en el orden del 70-75%. Hay menor emisión de gases de efecto invernadero, que son los gases que provocan el cambio climático, el calentamiento. Lógicamente, ocupo menos lugar en los rellenos sanitarios, lo cual hace que la vida de los rellenos sanitarios sea más larga. Hay un gran requerimiento de mano de obra. Recién hablaban de la mano de obra de recuperación de esos recursos, que es importantísima, es el primer eslabón de toda esta cadena. Pero la industria también necesita mano de obra. Hay que hacer una estimación grosera, es que cada 100 toneladas por año que se reciclan, eso es un puesto de trabajo en la industria. Mano de obra directa en una industria, empleado en una industria recicladora. A eso hay que sumarle la mano de obra indirecta, que son los transportes, la limpieza, etcétera, 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 que eso es más o menos el triple. Y luego, por supuesto, la mano de obra de recolección, que bueno, ellos lo saben mucho mejor que yo, la cantidad de gente que es necesaria. Y, lógicamente, si seguimos aumentando la cantidad de material recuperado que haya que reciclar, eso requiere formación de nuevas empresas. Pensemos que las empresas son pymes, ¿sí?
que están, bueno, distribuidas por todo el país, ¿sí? Y hay algo que lo mencionaron por ahí, que fue la externalización, ¿sí? Muchas veces cuando pensamos en el costo de reciclar no es barato, tiene su costo, ¿sí? Tiene costo de energía, tiene costo de mano de obra, tiene inversiones. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el costo de no reciclar? ¿Sí? Sin duda que hay costos de no reciclar que son muy directos, fáciles de calcular. Por ejemplo, ¿cuánto tengo que pagar para enterrar en el SEAMSE 1 tonelada de residuos? Ese es un costo de no reciclar. Pero hay otros costos que están más ocultos, son más difíciles de estimar y que son, por ejemplo, ¿cuántos problemas de salud acarrean los residuos que están en basurales y que no son reciclados? ¿Sí? El otro día escuché ayer, en alguna de las reuniones acá, en una de las presentaciones, decían que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que en un año mueren más de 1.700.000 menores de 5 años, ¿sí? Por la existencia de los basurales, etcétera, ¿sí? Por supuesto, no podemos hacer una regla de 3 simple directa, que eso es consecuencia de no reciclar, pero sin lugar a duda hay un costo de no reciclar que siempre nos olvidamos de ponerlo en la cuenta, ¿sí? Siempre es algo externo. Ahora, si tiene todas estas ventajas, ¿por qué no se recicla más? ¿Sí? Y ahí, yo diría, hay que ver cuáles son las responsabilidades de todos los actores de la cadena, ¿sí? El primer actor de la cadena son las empresas que fabrican los productos. Y yo me focalizo fundamentalmente en los productos plásticos porque es mi área, pero creo que es general, Flora seguramente va a tener algo para aportar. Entonces decía, las empresas, es importante que las empresas fabriquen productos que sean reciclables, ¿sí? Entonces, qué importante es trabajar en lo que se llama ecodiseño para que los productos que fabriquen sean reciclables. El segundo tema somos nosotros los consumidores, ¿sí? Que elijamos el producto o que sea reciclable o que contenga material reciclado. Y que luego de usarlo, generalmente los productos que más vida corta tienen son los envases, ¿sí? Que los separemos en nuestras casas, en nuestros domicilios. El tercer paso son los municipios o las cooperativas que pasan a recoger esos productos, ¿sí? Que haya una recolección diferenciada y que se clasifiquen adecuadamente. Después recién viene la industria recicladora, ¿sí? Recién ahí aparecerían los socios de CAIRPLAS, que bueno, tienen que fabricar un buen producto reciclado. Bueno, reciclando una puerta. Tienen que fabricar un buen plástico reciclado, de calidad, ¿sí? Después está la industria transformadora plástica, que es la que tiene que usar ese material reciclado, ¿sí? Por supuesto, está el Estado, con toda la legislación y el apoyo. Se mencionó la ley de envases, es muy, muy importante la existencia de una ley de envases. Y, lógicamente, los ciudadanos como consumidores, bueno, ya lo dije, elegir el producto que sea reciclable. Por supuesto, la situación en este momento para el tema del plástico no es una situación fácil. El precio del petróleo crudo, que es la materia prima típica para la fabricación de plásticos, está a menos de $50 el barril, con lo cual, cuando estuvo a más de 100, ¿sí? Con lo cual el precio de los plásticos fabricados con petróleo es muy bajo, ha caído, y nadie paga un plástico reciclado más que un plástico virgen, con lo cual el techo de precio es muy bajo. Y por otra parte, los costos locales siguen subiendo, costo de energía eléctrica, costo de mano de obra, costo de transporte, etcétera, etcétera. Eso hace que la industria
reciclado de plástico en este momento esté en una situación de bastante estrechez, digamos, ¿no? Y por supuesto también es importante incrementar o incentivar, mejor dicho, la demanda de materiales reciclables, ¿sí? Hay algunos municipios que tienen planes de compras verdes, inclusive acá estuvimos trabajando con la Oficina Nacional de Contrataciones en un manual de compras verdes para privilegiar los productos reciclables o que tengan contenido de material reciclado. Todo eso tira de la demanda y facilita toda la cadena de recuperación y reciclado. Creo que esto era más o menos lo que quería decir y bueno, si después surgen preguntas, a sus órdenes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Sánchez. Yo estoy a cargo del área de medio ambiente del Instituto Argentino del Envase. El instituto es una organización que tiene alrededor de 400 empresas asociadas y está enfocado en todas las áreas de la industria del envase, es decir, en todos los materiales que se utilizan para envases y a su vez en todos los niveles, esto es metales, plásticos, maderas, cartón, laminados, etcétera, y a su vez, como decía, todos los eslabones de la cadena o de las cadenas de valor de estos materiales, desde las materias primas, pasando por los fabricantes de envases, los proveedores de esas industrias y las empresas usuarias de estos envases, cosa que nos da de alguna manera una relación con todas las industrias y con todos los niveles de utilización, entre los cuales, por supuesto, muchas de estas empresas son recicladoras, como el caso intrínseco del cartón o del acero de la hojalata, que naturalmente tiene un porcentaje reciclado alto. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos vinculados al tema del medio ambiente. El Instituto tiene casi 50 años de trayectoria y desde su visión en el origen de la fundación del Instituto, desde allí mismo se plantea como objetivo el desarrollo de la industria del envase para mejorar la calidad de vida de las personas y el cuidado del medio ambiente. Es decir, es algo que está naturalmente en el origen del Instituto. Ahora, la verdad es que para poder ser claros con esto y poder llegar a conclusiones que nos parezcan valiosas, a mí me gustaría hacer un poquito de historia sobre cómo hemos llegado a este punto donde hablar de la economía circular, porque que estemos charlando de esto hoy acá es algo que no sucedía en realidad hace pocos años atrás, no era este un tema, ¿sí? Y es importante que seamos conscientes de esto para poder entender a partir de ahí cómo hacer que esto tenga una continuidad hacia futuro. Si nosotros pensamos en los 80, en realidad estábamos preocupados como sociedad en consolidar la democracia, en los 90 en modernizar la economía, con aciertos y errores en cada una de esas experiencias. El tema del medio ambiente era solo de algunas organizaciones y ONGs que veían más allá que la coyuntura y venían planteando la importancia de hacer estas cosas, pero atendiendo al medio ambiente. Esto dio mucho trabajo, fue muy incómodo, hasta que finalmente se empezó a poner en agenda gracias a este esfuerzo que hicieron estas organizaciones y yo diría que a partir de ahí se transitó mucho hasta llegar a donde estamos hoy. Observando esta evolución, nosotros teníamos, por ejemplo, en el instituto un boletín de medio ambiente que la verdad que nadie leía, es decir, se difundía junto con las publicaciones del instituto un boletín de envase y medio ambiente donde por ejemplo, se planteaban los índices de reciclado en Suecia y la verdad que nadie prestaba atención a eso, no era un tema ni para la industria ni para el consumidor, estábamos preocupados por otra cosa, nos parecía que era una cosa muy lejana. Recién yo creo que podríamos tomar distintas fechas, pero como una referencia fácil podríamos plantear que desde la cumbre de Río en el 92 para acá se empezó a tomar conciencia de eso, se empezó a instalar el tema y creo que hemos pasado distintas etapas. Podríamos plantearlo de distintas maneras, yo planteé 3 etapas como referenciales para entender especialmente el mecanismo de lo que viene pasando. Una primera etapa que yo llamaría de concientización, donde las personas empezamos a informarnos de esto, a tomar apenas algunos datos y hacernos
conscientes de eso, las empresas empezaron a decir cosas relacionadas con esto, empezaron a comunicar, y el Estado empezó a debatir. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué lado? A los cartoneros se los combatía directamente en el año 90. Yo he participado de charlas y de reuniones con compañeros de cooperativas que decían que la policía les pegaba cuando ellos no querían dejar un puesto, por ejemplo, en la Plaza de Belgrano. Es decir, cosas bien concretas donde no entendíamos hacia dónde ir con esto. El planteo era higienista, la ciudad tiene que estar limpia y no había una lógica de relación con estas cuestiones. Después, creo que a partir de la toma de conciencia que esto no era un camino lógico desde ningún punto de vista, yo diría que hace unos 10 o 15 años atrás empezó otra etapa un poco distinta y se empezaron a revisar estas cuestiones y diría que empezamos a pasar a la acción de otra manera, es decir, ya las personas empezamos a hacer algunas experiencias, quien más o quien menos empezó a hacer compost o empezó a separar residuos en su casa, empezó a pedirle a los demás que lo hicieran, a juntar tapitas para el Garrahan, en fin, distintas maneras de irnos vinculando con esto, ir experimentando y empezar a involucrarnos con el tema. Las empresas empezaron a posicionarse, es decir, empezaron a tomar una identidad alrededor de esto, empezaron a actuar en concreto. Las primeras inversiones importantes promovidas por las industrias de agua para estos reciclados son más o menos de ese periodo. Empezaron esos proyectos hace unos 10 o 15 años atrás, a discutirse, a plantearse y empezar a imaginar cómo hacerlo. Son inversiones muy importantes. Lo que contaba José Luis, una planta de reciclado de estos materiales para que sea apta para volver a contener producto alimenticio adentro, está en el orden de 20 o 25 millones de dólares. Y eso es lo que hay que hacer si queremos hacer estos estándares de calidad para que sean aptos para contacto con alimentos. Y el Estado empezó a legislar y empezó a invertir en esto, es decir, salió de esta cuestión del debate para empezar a involucrarse más profundamente. Y yo creo que recién, hace unos 4 o 5 años, empezamos en una etapa de lo que yo diría de rediseño, es decir, de revisar esto y de profundizar estos procesos a partir de las experiencias acertadas y equivocadas del pasado. Si pensamos en las campanas verdes de la Ciudad de Buenos Aires o en los contenedores, debemos ir por la tercera o cuarta generación de contenedores y de metodologías de trabajo. Se discutió si privatizar el sistema, se dieron cuenta de que eso no era posible y entonces, no, un momento, tenemos que ayudar y fortalecer a las cooperativas, es decir, toda esta marcha y contramarcha que nos empezó a obligar a revisar hacia dónde estábamos yendo. Creo que después de todas estas experiencias donde las empresas están midiendo y el Estado está replanteando y rediseñando sus estrategias, es donde llegamos al día de hoy, que creo es donde tenemos una oportunidad enorme porque ya tenemos una experiencia sobre la cual aprender de los errores y a su vez tenemos todavía mucho o casi todo por hacer, ¿sí? Yo creo que, desde mi opinión, hay 3 o 4 cosas que empiezan a quedar claras respecto a esto. La economía circular es una alternativa para poder morigerar el impacto de los residuos. Otra cuestión es que está clara, creo que ya prácticamente no se discute, es que esto tiene que ser con inclusión social, tal como planteaban los compañeros hace un ratito. La mano de obra de los primeros pasos de esto es central para poder tener productos de calidad. Esto ya creo que no se discute. La tercera cuestión es que la gente, el consumidor se tiene que involucrar, porque esto también es una clave. Creo que estas cosas están medianamente claras para todos ya, ¿sí? Y, por otro lado, también es cierto que este momento nos encuentra con algunas cuestiones que son lo que la industria se llama variables incontrolables, cuestiones que son datos. Lo que decía José Luis hace un rato, el precio del petróleo ha bajado y todo lo que tenga que ver con los plásticos y con algunos otros materiales está muy por debajo de su precio histórico y eso pone un techo a los precios que se pueden vender. Los recursos municipales para estos sistemas son insuficientes. Los municipios empezaron a hacer cosas también en aquellas etapas anteriores de las que hablaba hace un momento, pero está claro que ya los recursos económicos que tienen no alcanzan para la magnitud de inversiones y de gestión que hay que llevar adelante. El aumento de los costos de tarifas, de mano de obra y de transporte también impacta. Antes se pensaba que alcanzaba con que
las organizaciones cartoneras vivían de los residuos. Hoy está claro que eso no es así, o sea, ha cambiado el concepto radicalmente y se entiende que esto es un servicio que se presta y tiene que ser remunerado como tal, donde el resultado económico de la venta de materiales es una componente, pero hay un servicio ambiental prestado, esto también está incluido como una condición natural. A partir de esto, la necesidad de formalizar estos sistemas y fortalecer las cooperativas y, por último, esto está claro también, los basurales a cielo abierto que ya no pueden ser, es una cosa que no podemos resistir como concepto en una sociedad si quiere ser medianamente organizada y desarrollada, y la necesidad de organizar esto en rellenos sanitarios formales como corresponde. Yo creo que estos son datos que presionan sobre el sistema y entonces lo que creo que vale la pena preguntarse es, bueno, ¿dónde está la oportunidad? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto realmente sea viable de acá para adelante? Y creo que si yo tuviera que resumir todo esto en una palabra, diría coordinar. Creo que es clave coordinar. Por primera vez empezamos a ver en cada relevamiento que hacemos que cada uno está tocando una música diferente. Los compañeros trabajadores de Lomas de Zamora están trabajando de una manera, mientras que los de... No, no es justo, yo tengo 7 minutos, así que me quedan 3. Lo estoy chequeando. Bueno, decía, creo que tenemos una oportunidad enorme. Por primera vez en muchos años, las administraciones de Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires tienen una misma lógica política. Esto es algo que ayuda. También hay muchas ganas de vivir mejor, es decir, cada una de estas charlas vemos que hay mucha gente que tiene ganas de trabajar mejor, de vivir mejor, de obtener mejores resultados. También está claro que hay una decisión política esta vez y un liderazgo nítido respecto a esto. Entonces hay una oportunidad interesantísima porque hay recursos técnicos, hay recursos humanos para trabajar en esto y hay recursos materiales que están disponibles. Y por último creo que tenemos la oportunidad de alinear estos esfuerzos con algunas cosas que van a llevar tiempo, pero otras que podemos empezar mañana mismo. Es decir, poner estos esfuerzos en línea con un objetivo común, creo que es algo que podríamos empezar a hacer mañana mismo. Después ver qué es lo que falta para poder fortalecer. Yo tengo 3 o 4 cosas que me parece son claves para poder lograr esto, en nuestra opinión, de acuerdo a lo que venimos estudiando, con algún éxito. En primer lugar, creo que hay que mirar la gestión de residuos como un sistema. O sea, está clarísimo que tenemos que dejar de ver las partes para empezar a ver un todo y que los objetivos de cada una de las partes tributen a un objetivo común. Esto es central para poder alinear esfuerzos. La segunda cosa es el fortalecimiento del trabajo de las cooperativas. Esto que mostraron los chicos recién es inadmisible. Creo que con muy poco podríamos mejorarlo y está claro que es una prioridad poder hacerlo. La educación ambiental del vecino y de los grandes generadores es otra cuestión central. Muchas veces el vecino, y en especial los grandes generadores, no hacen simplemente porque nadie se los exige. Si el Estado no está presente ahí, es clave. Hoy hay normativas de OPDS que están pendientes de ser aplicadas, en algunos casos se han aplicado, otras todavía no, y creo que valdría la pena de ahí desprender otras normativas que apliquen a esto. La separación en origen, en definitiva, es lo que estos generadores individuales o grupales tienen que hacer. La recolección diferenciada para que ese vecino que separa o ese gran generador no se decepcione de que separó los residuos y después alguien los juntó en el mismo lugar y va al SEAMSE. Y 2 cosas más, el upcycling, la idea de que lo mejor que podemos hacer con una botella es que vuelva a ser botella primero, porque después tiene tiempo de ser una fibra textil o una bolsita terminar siendo un caño. Si nosotros podemos lograr que el reciclado vaya primero a volver a ser lo mismo que era originalmente, tenemos después oportunidad de irlo degradando para pasos posteriores. Se puede ir hacia abajo, pero no se puede ir hacia arriba. Es decir, una vez que un material se degradó a un uso inferior, después no puede volver hacia arriba. Entonces, por eso es interesante poder lograr el mayor valor agregado posible. Eso tiene más valor para el trabajo y tiene menor impacto ambiental porque los plásticos, por ejemplo, tienen la oportunidad de volver a ser muchas veces reciclados o por lo menos varias veces sin
degradarse demasiado. Y por último, el concepto de la responsabilidad extendida del productor, que es lo que subyace a la ley de envase o a cualquier tipo de aporte económico que quien puso un envase en la calle tenga que hacerse cargo del costo de reciclar. Esto es también un espíritu que debe estar presente de distintas maneras, voluntaria o legalmente, es decir, obligatoriamente, pero tiene que estar para que esto pueda sostenerse, porque está claro que si no estamos subsidiando el consumo o la producción de algunos en detrimento de otros, y esto no es justo económicamente, entonces creo que es una cuestión que tiene que estar presente sin lugar a dudas. Para terminar, ojalá podamos aprovechar esta oportunidad que creo que es clave y que tenemos por delante. Y a mí me gustaría compartirles una frase que me gusta mucho, que dice que dejemos de ser víctimas de las circunstancias y pasemos a ser protagonistas del cambio. Repito, dejemos de ser víctimas de las circunstancias y pasemos a ser protagonistas del cambio. Creo que tenemos acá la oportunidad de ser un gran cambio entre todos y ojalá que nos podamos poner de acuerdo para eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Héctor García Ferrol. Estoy aquí en representación de la Secretaría de Ambiente del Sindicato Plástico. Le sonará extraño, Secretaría de Ambiente, pero cuando vimos toda la nueva coyuntura, lo primero que empezamos a plantear fue el cambio, y el cambio tenía que empezar por casa, y tuvimos que cambiar el estatuto y crear una Secretaría de Ambiente dentro de la organización gremial. Tratamos de ser una organización gremial moderna. Sabemos que el tema de la economía circular nos pega de lleno. Estamos todos de acuerdo a lo que comentaban los integrantes de la mesa. Desde lo técnico no podemos agregar mucho más que contarles que nosotros basamos nuestra tarea en dos ejes fundamentales, que lo empezamos hace muy poquito porque la Secretaría nuestra es muy nueva, lleva solamente unos meses, 6 meses aproximadamente, de la creación de esta nueva etapa que estamos tratando de llevar a cabo. Tomamos dos ejes fundamentales, como les decía, que creemos nosotros que son los fundamentales. La concientización, pero no solo para nuestros afiliados y nuestros trabajadores, sino para toda la comunidad civil. Y la capacitación. La capacitación en estos dos ejes estamos actualmente trabajando y tratando de coordinar con el Estado y con los empresarios y con todos los sectores que se encuentran involucrados en esto, para de alguna manera no perder fuentes de trabajo, al contrario, crearlas, colaborar en el medio ambiente y bueno, todo este tipo de cosas que estuvieron los compañeros de la mesa explicando. No tenemos mucho más que agregar, la inclusión para nosotros es fundamental, no podemos excluir, tenemos que modernizarnos, tenemos que empezar por nuestros propios trabajadores a que tomen conciencia de cuál es el valor de la materia prima con la cual están trabajando y ser respetuosos. ¿Cómo lo estamos haciendo? A lo largo y a lo ancho de todo el país estamos desarrollando cursos de capacitación para los 40.000 afiliados que tenemos y para la comunidad civil. Para la comunidad civil puntualmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande en base a la encíclica Laudato Si del Santo Padre. La repartimos en los colegios y tratamos de empezar por los más chiquitos, concientizando a los hijos de nuestros afiliados y de ahí en más, para que no tomen al plástico como un enemigo, sino como un amigo que nos puede dar muchas cosas y en nuestro caso trabajo. Con el trabajo viene la educación, vienen todos los beneficios que puede tener la sociedad. Cuenten con nosotros para todo lo que podamos ayudar. Estamos para ayudar, estamos para colaborar y estamos para poner el hombro. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Flora Otero. Agradezco a Federico la oportunidad de poder hablar acá, y a la licenciada Gladys González y a su equipo también, el honor de estar con ustedes esta tarde. Yo trabajo en la Cámara Argentina del Acero. La Cámara Argentina del Acero congrega a las siguientes empresas: Ternium Siderar, Tenaris Siderca, ArcelorMittal Acindar, Acerbrac, Acero Bragado, y la planta de Gerdau, la empresa Gerdau, que está inaugurando en estos días una nueva acería en la provincia de Santa Fe. Hace muchos años que no se inauguraba una acería en la Argentina. Es una acería que va a tener una capacidad instalada de 650.000 toneladas anuales. Así que les voy a dar primero algunos datos de mi sector y después vamos a entrar en el tema de economía circular y el aporte a la sustentabilidad que creemos que el acero hace y va a hacer hacia el futuro como uno de los materiales que es el basamento de la sociedad sustentable del futuro. La Argentina tiene una producción de acero, es la tercera producción de América Latina después de Brasil y de México. Producimos 5,5 millones de toneladas de acero por año, tenemos una capacidad instalada de 7,5 millones de toneladas. El consumo por habitante por año de acero es bajo. Son alrededor de 126 kilos por habitante por año. El promedio mundial, para que tengan una idea, es de 400. Ahí hay una brecha y una oportunidad muy importante para el desarrollo. Porque la idea no es solo aplicar el enfoque de economía circular, y eso lo voy a abordar hablando del tema del reciclado de la chatarra ferrosa, sino también en pensar en el desarrollo sustentable. El desarrollo, necesitamos más desarrollo, que sea inclusivo, obviamente, y que sea sustentable. La industria del acero representa el 8% del PBI industrial en la Argentina. Está el acero con el 8%, el cemento con otro 8%, y después vienen todos los demás sectores industriales. Emplea en forma directa e indirecta a 120.000 personas, empleos genuinos, formales y de calidad. Y la cadena sidero-metalúrgica emplea a 320.000 personas, y obviamente con sus familias, ¿no? Que son a las que le da sostén esta gente, que es nuestra gente. Todas las empresas que forman parte de la Cámara son miembros de una iniciativa internacional que es el Climate Action Partnership, es una asociación de protección del clima. Nosotros tenemos una emisión de CO2, y ahora entro en algunos indicadores ambientales que pueden ser de su interés, que tienen que ver con la importancia del reciclado de la chatarra ferrosa. Nosotros tenemos una emisión de CO2 por tonelada de acero producido de entre 1 y 1,5 toneladas de CO2 por tonelada de acero producido. Y esto además implica un consumo de energía primaria de entre 18 y 20 gigajoules por toneladas. Por cada tonelada de acero que se recicla, nosotros nos evitamos entre 1 y 1,5 de toneladas de CO2 y 13 gigajoules de energía primaria. De ahí la importancia fundamental de reciclar chatarra. Nosotros en Argentina reciclamos aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas de chatarra ferrosa por año, que viene de distintos orígenes. La chatarra obsoleta, que es la que se levanta en la calle, digamos, la chatarra de origen industrial, la chatarra de recirculación de las industrias y la propia de los rezagos dentro de las plantas. ¿Cuáles son los atributos de sustentabilidad del acero? Voy a leer porque estoy un poquito resfriada, así que sabrán disculpar. Es reciclable y es reusable. Los dos atributos que tienen que ver con economía circular, porque economía circular también pone el foco en el reuso, no solamente en la reciclabilidad. Ese es el atributo central del acero. En el tema de construcción, que es uno de los temas que vamos a abordar, porque si queremos hablar de inclusión y de un aporte concreto, tenemos que hablar del aporte de los sistemas constructivos en acero. Brinda protección sísmica, que es de interés en algunos lugares del país, permite flexibilidad de diseño junto a otros materiales. Nosotros no creemos en la competencia de materiales, no creemos que el acero es mejor que el plástico, que el acero es mejor que la madera. Creemos en la libertad de elección del cliente y la libertad de elección en la sociedad, así que todos tenemos un aporte que hacer.
En la construcción el acero utiliza menos cimientos y de manera industrializada acorta los tiempos de construcción. Y en la etapa de uso de las viviendas, mediante los sistemas de aislación, es más eficiente desde el punto de vista del consumo energético y por tanto también genera menor emisión a lo largo del ciclo de vida útil de la vivienda. Esto es lo que le da a la construcción en acero un alto valor ecológico. ¿Por qué lo saqué del foco y dejo lo del reciclado de chatarra para el final? Porque bueno, nosotros queríamos comentar y qué podemos aportar nosotros en el ámbito de la cuenca, y uno de los aportes que podemos hacer es contribuir a la generación de hábitats inclusivos y socioproductivos. Los nuevos sistemas constructivos en acero permiten no solo la construcción rápida de viviendas modulares de manera flexible y escalable, sino también la posibilidad de generar industria muy cercana a los lugares donde se erigen las viviendas. Toda la panelería, todo lo que es aislaciones. Entonces, la Cámara está desarrollando con arquitectos jóvenes muy creativos, un grupo de gente joven. Necesitamos gente joven en la industria del acero, tiene una imagen de gente vieja, así que trajimos a los chicos jóvenes, los arquitectos vienen todos tatuados, con barba, peladitos, y desarrollaron un proyecto que se llama Acero al Cubo. Es una iniciativa de todas las empresas de la Cámara para promocionar estos sistemas constructivos que en realidad no son nuevos, el steel frame, la panelería, todo esto desde la década del 80 que está. Lo que pasa es que ahora le sumamos arquitectura y esta visión de que una vivienda social no tiene por qué ser fea, no tiene por qué ser uniforme, y que tiene que ser sustentable, complementada con energía fotovoltaica, con calentadores, con un montón de cosas en donde generamos industria, generamos trabajo, y reitero, trabajo de calidad. Así que estamos muy contentos con esta iniciativa y creemos que es una oportunidad de trabajar con la Autoridad de la Cuenca y con la Secretaría de Vivienda y con todos los programas que está lanzando el gobierno en este sentido, y darnos una oportunidad de ampliar y de contribuir a solucionar el déficit habitacional, que ya llega a los 3 millones de viviendas que se necesitan, con estos sistemas que son muy rápidos, eficientes y sustentables. Ahora hablando del reciclado, de la chatarra ferrosa, algún datito así de color. Desde el inicio del siglo XX para acá, en el mundo se reciclaron 22.000 millones de toneladas de acero. ¿Esto qué implica? Un ahorro en consumo de mineral de hierro y de carbón por 28.000 millones de toneladas de mineral de hierro y 14.000 millones de toneladas de carbón. O sea que la industria del acero basada en el uso de la chatarra ferrosa realmente ha hecho una contribución importante a la sociedad global en términos de sustentabilidad. En Argentina, como les dije, se utilizan anualmente entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas de chatarra ferrosa, de estos diversos orígenes. Ya les dije lo que ahorramos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para mejorar los niveles de recuperación de chatarra? Una es agilizando los esquemas de liberalización judicial de los vehículos, por ejemplo. Vemos estos basureros llenos de vehículos, nosotros los queremos levantar, necesitamos la chatarra ferrosa, vamos a necesitar importar chatarra, con toda la chatarra que hay en el país dispersa en basurales. Entonces necesitamos que se eliminen las barreras institucionales para hacer esta tarea. Tenemos el know-how y tenemos la voluntad de capacitar a la gente para que pueda hacer el trabajo y de darle las herramientas para que lo pueda llevar adelante. De eso estuvimos hablando con Federico, de hacer algún tipo de trabajo de esquema con los municipios, con la gente de los planes, ver cómo podemos avanzar en ese sentido. O sea que ahí tenemos que superar barreras institucionales, nosotros tenemos la voluntad de avanzar. Una cosa que es muy interesante son los planes canje. La semana que viene en el Salón del Automóvil se va a firmar un acuerdo entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Producción, nuestra Cámara, la Asociación de Fabricantes de Automotores, para hacer un plan canje de camiones para
que se otorguen créditos para poder cambiar camiones, remozar la flota de transporte automotor de carga en Argentina. Y bueno, la contribución de la Cámara va a ser que la chatarra que se genere, nosotros nos la llevamos y la utilizamos para generar acero nuevo. Otra es liberando el material en los distintos depósitos, en las distintas jurisdicciones. Hay un problema ambiental que se le puede dar solución, que se pueden valorizar terrenos que hoy están ocupados, y bueno, ese es un problema social a que se le puede dar una rápida solución. Y hablaba de incorporar mano de obra de los municipios en esquemas público-privados de recuperación con capacitación y desarrollo local de recuperación y reciclado. Acá el punto central es acercar al reciclador con el productor. Hay que achicar esa cadena, hay que trabajar en la formalización. Si no trabajamos en la formalización, en la generación de empleo de calidad, bueno, creo que nuestros hijos van a tener algún reclamo que hacernos. No tengo nada más para decir. Gracias. Bueno, gracias a todos. Me gustaría, me contuve en hablar algunos momentos, me gusta hablar, los que están acá me conocen. Esta mesa está pensada en esto de unir justamente a la persona primaria que hace la primera recolección con la industria que lo utiliza. Y en un momento, Juan Carlos Picone, cuando estaba hablando de las diferentes etapas del plástico, dice, bueno, y ya expliqué el momento de la separación en origen. Y ahí llegaste a la economía circular. No te diste cuenta, pero llegaste ahí. Justamente, eso es lo que se quería mostrar en esta mesa, que desde nuestras casas es un trabajo, separar en la casa es una logística terrible en nuestros hogares, armar la bolsa, llevarla a la campana verde o al ecopunto, es una logística. Si para nosotros en nuestra casa es una logística, imagínense para los cartoneros. Imagínense para la industria que tiene que terminar de separar o no, si lo ya recibió separado, lo tiene que lavar, lo tiene que chipear, lo tiene que granular. Después la industria, la fábrica lo va a agarrar y lo va a hacer de vuelta a otro producto si está certificado. Y esto lo venimos trabajando, nosotros nos conocemos desde el principio del año pasado. Yo hace un mes y medio que estoy acá en la Dirección General Ambiental de Acumar. Tuve la suerte de que me convocaron al Ministerio de Producción el año pasado con Cabrera. Ahí logramos armar la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible de la Industria, donde yo tuve el agrado de ser director nacional. Armamos las bases y el planeamiento sobre esa dirección nacional. Ahí establecimos, entre otras cosas, yo tenía a cargo los convenios internacionales con afectación en la industria, Protocolo Montreal, París, Minamata, Rotterdam. Pero armamos una mesa de economía circular, donde los que están acá presentes estaban desde el inicio. El que se fue fueron ustedes. Yo convoqué a algunas de los recicladores, vinieron a las primeras reuniones a principio de año y sentían la parte industrial todavía como un poco hostil. Con el devenir del tiempo creo yo que empezamos de vuelta a amalgamar esto. Había una tirantez histórica entre la industria y los recicladores. Yo creo que hoy ese camino ya está desandado. La industria creo que ha entendido que es necesario la inclusión de los cartoneros. Y empezamos a trabajar con el Instituto Argentino de Envase, con los gremios, con la industria recicladora, con la UIA, con la Cámara del Acero. Lo que le está contando en este momento Flora lo veníamos charlando ya desde el año pasado con la gente de transporte, con la gente de financiamiento del Ministerio de Producción. Son temas que, créanme, ahora Flora lo anunció, pero venía de varios meses de trabajo. Esto requirió varios meses de trabajo. Y uno de los puntos más sensibles, y esto lo hemos discutido con Flora, fue la certificación del origen del material y la trazabilidad de ese producto. ¿Qué iba a pasar con ese camión, con los aceites, con los residuos peligrosos que se generan? Y lo mismo le planteamos a todos los que están en esta mesa. El plástico, para poder llegar a volver a hacer una botella y que no se degrade, porque podemos hacer un caño, pero en realidad lo importante es que la botella plástica vuelva a ser una botella plástica, necesitamos una certificación de origen y un manejo de esa cadena. Y la industria tiene la garantía de que ese producto viene con un manejo determinado. Y va a tener un mejor, si salteamos esa parte intermedia, esos bolseros, esos intermediarios que lo terminan metiendo en el mercado a un precio más alto, donde el reciclador recibe menos plata y la industria tiene que pagar más plata, que es el trabajo que estamos haciendo en este momento,
los cartoneros y las cooperativas van a poder recibir una mejor remuneración y la industria va a pagar y va a recibir algo que va a tener un origen cierto y con un manejo cierto. Ese para mí es nuestro desafío en este momento, los que estamos en esta mesa. Estamos, como bien dijo Flora, viendo diferentes tipos de corrientes y básicamente hoy con los gremios, con Instituto Argentino de Envase, con CAIRPLAS y con las cooperativas estamos recorriendo los ecopuntos de Acumar, tenemos uno por cada municipio, estamos viendo las necesidades de cada uno, la verdad que las condiciones que trabajan son muy malas, hay algunos que están mejor instalados y otros no, ni siquiera tienen baños, no tienen agua, no tienen cloaca, hay puntos donde es lamentable ver cómo los cooperativistas rompen con un cuchillo la bolsa para extraer los reciclables a mano desde las bolsas de basura porque no hay separación en origen. Y esto es lo que tiene que cambiar. Si nosotros queremos una verdadera industria, una verdadera inclusión y no que sea un cirujeo en un basural en vez de que sea un basural que sea en un galpón, tenemos que ir a desarrollar unos ecopuntos que funcionen bien y para eso necesitamos que todos generen una separación en origen. En ese sentido, Acumar está bajando 60 estaciones de reciclado, que son 5 por comuna, donde vamos a hacer una influencia importante para las escuelas y las instituciones públicas que estén alrededor, con tachos que le vamos a dar dando de separación en origen y educación, y vamos a ir con talleres, acompañados por todos los actores de esta misma mesa, capacitando también a los actores de esta misma mesa, que necesitamos entender cuando me estuvo muy bueno las recorridas. ¿Por qué? Porque nunca se habían hecho, me parece, porque lo que conversamos acá, estas recorridas integrales, donde uno veía un plástico y el otro le decía, no, pará, este plástico es esto y este otro plástico es esta otra cosa. Esto te lo puedo comercializar de esta forma y esto otro de esta otra, y este no tiene todavía una valorización económica. Entonces, ellos saben de lo que están levantando y cómo está la situación hoy en la calle, ellos saben cómo están hoy, qué material necesitan, qué industria necesita, lo estamos recorriendo con las fábricas que lo van a consumir. El Instituto Argentino de Envase estamos trabajando también con ecodiseño, en la dirección que yo dejé, ahora está siguiendo ha recibido un financiamiento que veníamos propulsando desde el año pasado con el PENUMA para unos talleres de ecodiseño, y ahí tenemos botellas donde, sobre todo las de estas para corredores, donde tienen, sí, no quería decir la marca, pero bueno, Gatorade o Powerade, que tienen un PVC que está todo contraíble y hace eso tan simple, hace que si no se le saca la etiqueta, los muchachos lo saben, a mano, uno por uno, no pueden meterlo a la línea de producción porque son dos plásticos diferentes que no se pueden separar en la maquinaria. Entonces, estas cuestiones tan simples, uno va a tirar la botella y cree que ya está, y la verdad que no es así, porque a veces tienen un contaminante que es muy difícil de separar o muy costoso y hace eso que no lo puedan recuperar y lo terminan tirando. Digo, hoy Acumar está encarado en este sentido, estamos analizando las estaciones de reciclado, queremos hacer programas de gestión de recuperación con educación y con la inclusión de las cooperativas y que le puedan vender a la industria con una trazabilidad de este producto y que pueda ser realmente consumido. Así que la verdad que estoy muy orgulloso de haberlos conocido, la verdad que muy contento. Estamos haciendo un trabajo, creo, mancomunado muy bueno, donde, digo, de vuelta, habían desconfianzas entre ciertos sectores, hoy no la hay. Vemos que es necesario la sinergia común. Y fuera de lo que habías dicho hace un momento, los municipios, no importa la bandera política, están aceptando y están trabajando muy bien. La mesa, a todo esto nos acompañan los municipios, los representantes municipales, nos acompañan la OPDS también, incluso los juzgados de ejecución de sentencia. Hemos recibido también un acompañamiento por parte de ellos y un apoyo, no como un control y una amenaza, no, todo lo contrario, como un apoyo. Entonces, creo hoy que hemos logrado esta sinergia, vamos a seguir en este rumbo y bueno, los comprometo a todos ustedes para seguir trabajando y dejo librado ahora sí las preguntas. Muchas gracias. Yo más que una pregunta, una observación. En relación a la chatarra, en el municipio nuestro, Presidente Perón, hay dos. Pero no depende del municipio. Te aclaro porque se pasan la pelota. Poder Judicial, Policía, Provincia de Buenos Aires
el no sé qué. Entonces, no es tan, ojalá fuera tan sencillo, pues nosotros tenemos hasta un juzgado medioambiental que tiene, o sea, que ha mandado una manda a la OPDS para liberar un par de chatarrerías. Rápidamente, existe un programa de PRONACOM que hay un acuerdo entre los municipios y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde si el municipio adhiere, el ministerio coordina con las diferentes industrias de la Cámara de Acero. Hoy está sucediendo, esto está pasando hoy, pero de vuelta, requerimos de un convenio entre el municipio, que es la autoridad local, entre el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde incluso la industria baja fondos económicos y los dona a instituciones de los municipios, pero es un tema, lo anoto igual, lo vamos a ver con la Intendencia, pero justamente se trabaja con el Ministerio de Seguridad a los efectos de poder liberar rápidamente los autos que están judicializados, porque el problema hoy son justamente los autos judicializados, Eso es una deuda histórica. Sí, eso después es lo que te deja una vez que retiraste la chatarra. Sí, gracias. Quería decir dos cositas nomás rápidas. Con respecto al futuro convenio vinculado con la recuperación de chatarra de vehículos obsoletos, yo trabajo con las cooperativas de residuos y si conocen los vehículos que usan las cooperativas cartoneras y recicladoras, la verdad creo que eso es un golazo de media cancha. Lo vi cuando Carolina hacía el gesto, porque, digamos, venía a ver los de Avellaneda nomás, donde estoy yo, y vas a ver el desastre con lo que se trabaja, ¿no? No solo por la seguridad, sino también por la ansiedad de mejorar la logística para poder evolucionar, ¿no? Uno de los grandes problemas es la logística, el costo, lo dijeron acá, es muy alto, y los camiones que ellos tienen, al ser tan deteriorados y no tener las condiciones, no pueden salir de un radio muy chico de comercialización, y eso hace que se lo terminen vendiendo al bolsero de la esquina, para hablar mal y pronto, y no puedan generar un vínculo con una industria un poco más lejana por esta imposibilidad de llegar. Lo segundo, cortito, es el tema de la biologística, es decir, la logística que necesitamos para reciclar aceite de cocina usado para biodiesel o residuos orgánicos para compost o para biomasa para energías renovables. Muchas gracias. Con respecto al plan canje, sí, la idea fantástica del plan canje es que el foco principal es para que puedan comprar vehículos usados pero más nuevos. Entonces, así que quedamos en contacto a ver cómo se puede acceder a los créditos y cómo se puede renovar un poquito la flota. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela, estudio Ciencias Ambientales, así que la economía no es lo mío, pero bueno, estoy acá porque es por lo que quiero hacer. Pero bueno, no quiero cortar la buena onda que parece que tienen, pero siento que realmente no hay una buena comunicación entre ustedes. Porque ellos están tratando de proponer una ley de envases con un montón de esfuerzo, sacando herramientas de donde puedan, y estás sentado con vos, que perteneces a la Cámara, o sea, haces envases, y en vez de estar planteado tal vez desde una ley y ellos haciendo el esfuerzo para modificarlo, podrían plantearse una modificación estructural de cómo hacen los envases. O sea, tal vez sin intermediar por un proceso que es mucho más largo lo que ellos plantean, en vez de si fuera, o sea, siéntense a tomar un café, no sé, pero si realmente están todos sentados en esta mesa, realmente no parece que hay una unión, porque usted, por ejemplo, tampoco dice que conoce cuántos son los trabajadores y en qué condiciones, cuando estaba comentando cuál era el círculo que hace nuestra economía. Entonces siento que realmente, o sea, y tampoco ellos recién estaban negando su participación o que no fueron invitados o que tal vez tampoco tuvieron una continuidad en las reuniones que ustedes llevaron a cabo, porque son al fin y al cabo la parte de la sociedad que no queremos ver. Porque los tachos esos verdes, no sé, yo ando en bicicleta todos los días, estudio en agronomía, trabajo en Palermo, vivo en Chacarita, la ciudad me la conozco toda. Los tachos verdes, si es que habían, los sacaron. Y entonces, encima de que los tachos no están, si los ven en la plaza de Belgrano revolviendo basura, los echan a patadas. No entiendo bien cómo es que dicen que trabajan juntos, si al fin y al cabo los seguimos excluyendo de esta economía. La seguimos planteando lineal. Eso como comentario. Y después como pregunta, respecto al acero, quería preguntar, usted estaba comentando sobre los aportes que se pueden hacer a la cuenca, pero a través de la construcción. Mi pregunta es, ¿cuáles son los aportes que le hacen a la cuenca a través del tratamiento de efluentes? Sí, bueno, creo que tenemos una de las empresas de la Cámara que tiene un PRI.
según tengo entendido, y que hizo modificaciones importantes. Pero no tenemos, las principales acerías no están asentadas en la cuenca Matanza-Riachuelo. Es una de las plantas de Acindar. No, eso desde ya. No, como la pregunta, sí. Como tu pregunta se focalizó en la cuenca, te contesté sobre las plantas que están ubicadas en la cuenca. Todas las plantas siderúrgicas tienen sus habilitaciones conforme a la ley y cumplen con los parámetros que le exige la ley, tienen sistemas de gestión ambiental certificados y trabajan conforme a los lineamientos incluso de sus casas matrices, que en muchos casos van más allá de lo que la ley exige. Es decir, si vamos a algún ejemplo concreto, hay procedimientos internos en donde se utilizan criterios de mejores tecnologías disponibles, no solo en términos de tecnología en sí, sino en términos de los niveles que se logran en temas de descargas de efluentes, emisiones atmosféricas y demás. El foco de esta presentación no iba al proceso productivo, sino al aporte que el acero como material puede hacer. Pero no tenemos ningún problema en contestar preguntas sobre procesos productivos. Gracias. Con respecto a los comentarios tuyos, primer punto, ley de envase. La ley de envase hace 20 años que se está tratando y aparecen proyectos de ley de envase y nunca se llega a aprobar. Bueno, y los proyectos de ley caen, etc. En este momento está este proyecto y hay otros proyectos. Esperemos que alguna vez se trate y se consensúe en el ámbito que corresponda, ¿sí? Con respecto a vos dijiste que yo no sabía cuántas personas trabajaban. En rigor, no quise abrumarlos con los números, pero groseramente 2 números nomás. Hoy día el consumo aparente de plásticos en el país, o sea, el plástico que se produce más el que se importa, menos el que se exporta, ¿sí?, es de 1.700.000 toneladas, de los cuales se recicla aproximadamente un 14%, lo cual son 235.000 toneladas año, ¿sí? Yo dije un solo índice, que es que una persona en una industria de reciclado en promedio recicla 100 toneladas por año. Entonces, si dividimos las 235.000 toneladas que se reciclan por año dividido 100, eso dice que la industria recicladora de plástico emplea en forma directa a 2.350 personas. Más o menos, lógicamente, pues son todas estimaciones, ¿sí? También dije que la mano de obra indirecta era el triple, más o menos. Entonces, eso hace que son unas 7.000 personas relacionadas en forma indirecta con la industria recicladora de plástico. Y después, una estimación nuestra en cuanto a los recuperadores urbanos, que ahí cada vez es más difícil estimarlo, porque, digamos, eso lo saben ellos mucho mejor que yo, pero si el precio del PET está muy bajo y el precio del cartón alto, es lógico que junten más cartón y menos PET, o viceversa, ¿sí? Entonces, una estimación es que para reciclar esas 235.000 toneladas se requieren aproximadamente unos 47.000 recuperadores urbanos si se dedicaran solo a plástico, ¿sí? Entonces, esos son los números y nosotros entendemos que fácilmente, y ahí concuerdo plenamente con ellos sin haber hablado antes, ¿sí?, si hoy estamos reciclando el 14%, podíamos reciclar el 30%, ese es el ejercicio que hice yo, ellos dicen 35%, bueno, o sea que se pueden duplicar tranquilamente la cantidad de personas empleadas, lo cual llegaría
si sumamos mano de obra directa, indirecta y recuperadores, a 120.000 personas. Bueno, y yo quería compartirte algunos comentarios que me parece que son interesantes. Yo valoro tu pregunta porque permite ampliar un poco esto y conocer un poco más sobre a lo mejor algunas cosas que no han quedado lo suficientemente compartidas. Yo llevo en este trabajo más de 6 o 7 años, deben ser aproximadamente, y créeme que una de las primeras cosas que me tomé el trabajo de hacer fue visitar muchas cooperativas y estar muy cerca y tomar muchos mates para poder entender de fondo cómo es la cosa y cuáles son las necesidades y dónde hay oportunidades de complementación, porque muchas veces vemos que la necesidad que tienen los trabajadores que están con la recuperación son exactamente complementarias con las que tiene la industria. Y el problema entonces, ¿cuál es? Por el cual esos circuitos no se profundizan. Bueno, yo planteaba como objetivo justamente coordinar, es decir, es clave coordinar, porque además de la buena voluntad y las ganas de sentarnos a conversar y a ver dónde podemos ayudarnos, hay un montón de condiciones que hoy son limitantes. Yo lo mencionaba al pasar, el aumento de los costos logísticos, el aumento de la energía y también de la mano de obra, que hace que todo eso termine a veces siendo inviable, cuando en realidad hay una voluntad natural de poder complementarnos para trabajar. Así que lo importante de esto sí es que creo que por primera vez estamos pudiendo alinearnos entre todos, donde también el Estado tiene que hacerse presente para facilitar esos procesos. Creo que es de destacar que hacia eso estamos yendo, y yo lo mencionaba como que ahora hay un liderazgo nítido que no teníamos antes y que ojalá podamos aprovechar para salir de esto e ir hacia una nueva situación desde un cambio positivo, ¿sí? Gracias.